Bien, buenos días a todos. El día de hoy vamos a ver dos temas muy interesantes que tienen que ver con las capas interiores de la Tierra y un resumen pues, rápido de la historia geológica de nuestro planeta. Eh, También el día de hoy voy a dejar encargadas las dos primeras tareas correspondientes a los temas que hemos visto. Primero, ¿se acuerdan que era la definición e importancia de la ingeniería civil de la geología, perdón, en la ingeniería civil? Y el tema correspondiente que vamos a ver hoy de las capas interiores de la Tierra. Entonces estas ya van a estar disponibles en la plataforma y me hacen favor de leer los materiales complementarios. Son PDFs, cada uno con su cada cual, ¿no? La tarea 1 pues, es definición e importancia de la geología en la ingeniería civil y el segundo PDF es el correspondiente a capas de la Tierra. Entonces me hacen favor de leerlos, hacer un resumen en el primer caso y una resolución de un cuestionario al final del capítulo del tema del PDF de capas de la Tierra, ¿no? Y entonces son trabajos que pueden desarrollar en PDF o en Word y dejarme ahí su evidencia. Entonces vamos a arrancar Profe, sí, adelante. pero ¿esa tarea para cuándo es? Ya le voy O a sea, poner fecha de entrega para el ok. martes a las 10 de la mañana más tardar. Ya ya la voy a... Usted irá poniendo las fechas de entrega Ujú, porque usted, o sea, subió todos los trabajos, pero ninguno así tiene es. fecha de entrega. Así es porque nos vamos a ir en secuencia, poco a poco. No, no quiero que vean todas las tareas o que ya las resuelvan todas, ¿no? De un solo golpe. Vamos a ir por, por fase, ¿no? O sea, mientras vamos viendo temas, pues vamos dejando las tareas. Son 4 en realidad o 5. No he visto realmente cuántas están allí, pero el primer tema pues, son pocas tareas, ¿no? No hay muchas tareas y realmente las tareas son muy sencillas, no tienen un alto nivel de complejidad, están muy tranquilas. Y bueno, entonces van a estar disponibles ya en la plataforma para que entren a la plataforma y vean ya, pues ir haciendo sus tareas, ¿no? Vamos a entrar al tema de hoy, que es el primer tema que quiero desarrollar hoy con ustedes, es el correspondiente a las capas de la Tierra. Entonces, comparto pantalla, es la estructura interna de la Tierra. Vamos a ver las diferentes capas que la integran. Y bueno, este modelo surgió gracias a la sismología. Es una rama de la geología, de la geofísica, que tiene que ver con el estudio de las ondas sísmicas en el interior de nuestro planeta.
Entonces, este modelo obedece o es gracias a los estudios de sismología. Miren, en la parte interior más central del planeta está ese núcleo interno en estado sólido, debido a la enorme presión que tiene que soportar de las capas superyacientes, y está en un color blanco incandescente, ¿vale? Y a partir de allí una serie de sucesivas capas concéntricas hacia el exterior, que pues se van diferenciando de acuerdo a su composición química y a su densidad. La parte exterior la conocemos como corteza y una capa intermedia manto. Y ya de ahí en adelante pues vamos a ver las diferentes capas que tenemos. Entonces, vean ustedes, las ondas sísmicas y el interior de la Tierra. Gracias a la sismología tenemos una radiografía del interior de la Tierra. Y empezando esta discusión, vamos a ver que si la Tierra fuera pues algo homogéneo, es decir, fuera homogénea por dentro, pensemos como una antigua bala de cañón. Si ustedes le pegan a esa bala con un martillo, pues provocarían una serie de ondas sónicas y también sísmicas que se propagarían en el interior de este cuerpo en forma de línea recta, desde el lugar donde pegaron, que es el hipocentro, hasta cualquier punto de la superficie. Pero como la realidad no es así, la sismología demostró que tenemos una Tierra conformada por diferentes capas de mayor densidad cada vez. Entonces, la velocidad de las ondas sísmicas va a depender de las propiedades elásticas del medio. Entre paréntesis tengo la densidad y la rigidez, así como la incomprensibilidad. Así que estos parámetros elásticos fueron desarrollados en su momento por Poisson y por el módulo de Young, ¿no? Son los parámetros elásticos, que los pueden ver en la red incluso. Entonces, cuando estas ondas viajan al interior de nuestro planeta en forma continua con la profundidad, las ondas describen no ya trayectorias líneas rectas, sino curvas. Y vamos a ver el porqué de estas curvas. Y si varían en forma discontinua, esto es, hay cambios bruscos en sus valores, como en las fronteras entre dos materiales distintos. La parte de la onda puede ser reflejada a veces por una discontinuidad, o a veces puede ser refractada, es decir, gana velocidad hacia el interior. Y así entonces las observaciones de ondas sísmicas indican que el interior de la Tierra hay grandes variaciones, tanto como súbitas de las profundidades elásticas del medio con la profundidad, o sea, tanto graduales como súbitas, ¿no? Entonces vamos a ver el modelito del interior de la Tierra gracias a la sismología. Este es el comportamiento de las ondas sísmicas. En el punto F, si lo ubican ahí como en la parte superior del círculo más exterior, el punto F corresponde al foco, al lugar donde explotó una carga nuclear. Entonces acuérdense que durante las detonaciones para las pruebas atómicas del proyecto Manhattan, de la primera bomba atómica, pues esto se utilizaba también por los sismólogos para ver qué ocurría ahí en el fondo de la Tierra. Y vieron que el comportamiento de las ondas sísmicas no era lineal, no son líneas rectas. En realidad se trata de curvas. Y la explicación coherente de por qué ocurre esta desviación y estas curvas es porque se encuentran con medios o fases o cambios de fases con diferentes densidad. ¿Qué quiero decir? Que entonces la densidad es responsable y las diferencias en su composición química y de densidad son lo que hace que estas líneas se tuerzan, ¿verdad? Se curven. Entonces del punto F vean que parte una onda y se desarrolla un punto P, si lo alcanza a distinguir, ¿no? En el círculo exterior. Y otros puntos PKP y luego otros que se internaron hacia el interior del planeta y ya salen con otras siglas PK y KP, ¿verdad?
Entonces, con base en todo este arreglo, los sismólogos determinaron eh, pues que este modelo prevé que entonces hay capas concéntricas en la Tierra, cada vez de mayor densidad. Así que entonces la corteza en donde vivimos, pues es una corteza de elementos ligeros de baja densidad. Y sucesivamente así, capas de la Tierra como el manto, que ya tienen mayor densidad, y así al núcleo externo de en fase sólida, digo en fase líquida, y luego por último el núcleo interno totalmente sólido. Y entonces vamos a ver las diferencias en la composición química. Entonces muchos se preguntaron en esa época, ¿cuántas capas integran la Tierra? Y bueno, la respuesta estuvo en la sismología. Y entonces se determinó este modelo gracias a eso, a esos estudios, y se determinaron pues tres grandes capas a saber. La primera es la corteza, que es la capa más externa de la Tierra, y está en contacto con la atmósfera y la hidrosfera. Es el lugar donde tiene el asentamiento la raza humana, ¿no? Entonces aquí vivimos, estamos en condiciones de una pues capa fría, ¿verdad? La corteza está en, por decirlo así, a temperatura ambiente y podemos estar normalmente pisando nuestro suelo, nuestra corteza, sin ningún problema de quemarnos los pies, ¿verdad? Entonces, pero a mayor profundidad sí, ahí sí se internan en una mina. Yo tuve la oportunidad de bajar a minas a 250 metros o más, a 350 en Tasco, y bueno, se siente ya un calor apreciable. ¿Qué quiero decir? Que entonces a mayor profundidad también ganamos mayor cantidad de temperatura. La temperatura se va haciendo cada vez más alta hacia el interior de nuestro planeta. Pero en la corteza pues todo está tranquilo, ¿no? La corteza entonces es la capa más externa de la Tierra en contacto con la atmósfera y la hidrosfera y está formada por rocas de diferente tamaño, composición, etcétera, pero son elementos ligeros. Los elementos que integran la corteza son sílice y aluminio. El espesor está comprendido entre 5 y 70 kilómetros. Y vean que entonces tengo dos figuras. Una donde le hicieron un corte ahí al planeta y entonces se pueden ver las diferentes capas. El núcleo está hasta abajo, está en estado incandescente, luego le sigue un núcleo exterior en fase líquida, luego un manto que está en color como naranja, y al final tenemos la corteza y la hidrosfera y la atmósfera, ¿no? Todo lo que está hasta arriba. El por qué estén hasta arriba nuestros elementos más ligeros, pues precisamente se debe a eso, a una diferenciación geoquímica y que tiene que ver con la densidad de los materiales. Los más ligeros van a flotar, por decirlo así, pero los más pesados como el fierro y el níquel y el cobalto necesariamente tienen que estar a las profundidades, ¿no? Bueno, el esquema de la parte derecha en blanco y negro tiene que ver con un corte transversal de la corteza propiamente. Entonces vean que en la parte que dice montaña hay una raíz, dice raíz de la montaña, ¿no? Es como si las montañas tuvieran una especie de raigón ahí, ¿no? Bueno, en la parte más alta de la montaña, la raíz de la montaña está más profunda, si lo alcanzan a notar, ¿verdad? Entonces en ese ashurado de la corteza, pues se nota que la raíz ahí se hizo más profunda en el manto y corresponde entonces a la parte de la corteza más gruesa, la más gorda, la más, ¿verdad? La que tiene mayor espesor. Llega a 70 kilómetros o más. Pero en el lado que dice océano, si se dan cuenta, la corteza es muy delgada. Y ese es ahí donde entonces queda comprendido el rango de espesores entre 5 kilómetros, que es en el océano, hasta 70 kilómetros o más en la corteza continental. Y luego abajo de esa corteza continental y de esta corteza oceánica hay un ashurado inclinado hacia el sentido contrario, donde se ve el manto. Entonces la corteza, nuestra corteza está enraizada en el manto. Y abajo hay un ashurado de, pues así, horizontal, muy, muy,
líneas muy pegadas una contra otra, horizontales que dice astenosfera. Esta corresponde al manto superior que está en estado parcialmente fundida y es donde están los magmas que alimentan los volcanes. Así que entonces este modelito se pudo elaborar gracias a la sismología. Bueno, la formación de nuestra corteza terrestre se ha planteado que nuestra primera corteza se formó hace 3.800 millones de años. Si se calcula la edad de la Tierra en 4.600 millones de años, quiere decir que pasaron unos 800 millones de años para que se formara la primera corteza, ¿sí? Entonces no tardó mucho, por decirlo así, no tardó mucho en enfriarse, aunque sí, para el punto de vista humano, pues es un montón de millones de años, ¿no? O sea, pero bueno, para escala del tiempo geológico, pues es algo relativamente en poco tiempo se conformó la primera corteza terrestre. Bueno, aquí un corte esquemático que más que copien el texto, me interesa que entiendan los conceptos, ¿no? Aquí el corte esquemático otra vez insiste en darle mayor espesor a la parte de las montañas. Es decir, la corteza continental, vean, es de un espesor máximo de 70 kilómetros o más. Y está enraizada en esa capa como de color naranja, que es el manto superior. Y luego del lado que dice corteza oceánica, sí, sí lo notan, la corteza es muy delgada. Entonces, nuevamente es como para que nos quede claro que la corteza oceánica es más delgada y la corteza continental es muy gruesa, de mucho espesor. Además, los colorcitos de cada una, el color de la corteza oceánica es como un color gris oscuro. Y ciertamente la composición de la corteza oceánica es de ese color porque su constitución es basáltica. Tal vez ustedes hayan ido para San Ángel, para el sur de la ciudad, y han notado que las rocas tienen estos tonos oscuros, ¿no? Esa es la roca basáltica. Entonces, genéricamente la composición de la corteza oceánica es basáltica, ¿no? Pero del lado del continente, vean, el color es como café claro. Esos colores indican más o menos para geología que la corteza continental es de elementos más ligeros y menos ricos en fierro. Por cierto que la composición de los basaltos pues, es más rica en fierro y magnesio, por eso su color así oscuro. Pero del lado del continente tenemos rocas del tipo granítico. Lo vamos a ver esto si no entienden los conceptos de basalto y granito. Lo vamos a ver en su oportunidad. Pero son rocas oscuras del lado de la corteza oceánica y rocas claras del lado de la corteza continental. Bueno, aquí hay en ese parrafote dice la corteza oceánica cubre aproximadamente el 55% de la superficie planetaria. Es más delgada y se reconocen en ella 3 niveles. El nivel más inferior, llamado nivel 3, colinda con el manto en la discontinuidad de Mohorovičić. Este nombre pues se debe al descubridor de esta discontinuidad, ¿sí? Y el descubridor pues, es un sismólogo de ascendencia húngara rusa y tiene ese nombre, ¿no? Mohorovičić. Actualmente ya para no meterte esa palabrota, se dejó como discontinuidad de Mojo o la línea de Mojo, ¿sí? La recortaron, pero fue en honor a su descubridor. Y está formado por gabros, son rocas de naturaleza ígnea, rocas plutónicas básicas o basálticas, ¿sí? Y esto que a lo mejor ahorita no entienden de rocas plutónicas y gabros y eso, pues lo vamos a ver en su oportunidad, ¿no? Pero me gustaría que entiendan un poco el concepto de pues, las composiciones, las densidades de los materiales. Así que del lado del manto terrestre, pues ya tenemos diques y tenemos también basaltos almohadillados, dice allí. Esto se debe a que esas lavas muy probablemente se solidificaron en el fondo marino. Entonces la corteza oceánica pues tiene mucha de esta composición de basaltos.
Bueno, aquí un corte transversal a detalle para que veamos cuál es la litosfera. La litosfera es una capa sólida de la Tierra, ¿no? Se le conoce como las cortezas continental y oceánica y parte del manto superior. ¿Sí? De esto conforma la litosfera, la parte sólida de la Tierra. Y nosotros vivimos del lado de la corteza de los continentes, ¿no? Que es más, tiene un espesor muy marcado, ¿no? A más de 70 kilómetros. Pero del lado del mar, vean que la corteza está adelgazada, ¿no? El espesor es mínimo, entre 5 y 10 kilómetros, y del lado de los continentes, pues es muy gruesa. Y debajo tenemos una capa que debajo de esa línea discontinua que dice mojo, que es la discontinuidad de Mohorovičić. Es decir, él encontró como sismólogo que ahí las ondas sísmicas ganaron velocidad, ¿sí? Entonces esa discontinuidad él la descubrió y pues por eso ahí quedó como la línea de mojo. Es el cambio de fase entre la corteza y el manto. Y esto se descubrió gracias a la sismología. Debajo del manto superior tenemos al manto inferior, ¿se dan cuenta? Y todos los volcanes se alimentan de magmas provenientes del manto. Bueno, lo que me interesa que ahora en sus cuadernos, si es que llevan apuntes en un cuaderno, me gustaría que pongan la palabra sial, porque vamos a ver que la corteza, pues se encuentran dos grupos de rocas bien establecidos según su densidad y composición. Sial, anoten, son rocas ricas en sílice, aluminio. Son las siglas de sílice, aluminio, Sial, ¿sí? Es una palabra ahí como, ¿verdad? Genérica que nos hace entender la composición. Sílice, aluminio. Entonces, si se dan cuenta, el aluminio pues, es un metal ligero y estos elementos precisamente por eso están como flotando en el manto, porque al ser más ligeros es como unos pequeños bloques de madera que pues por nada se van a hundir, ¿verdad? Porque son elementos ligeros, por eso están hasta arriba. Y luego dice cima, también me interesa que pongan esa palabrita en sus cuadernos, que tiene que ver con las siglas de sílice y magnesio. Y esta es la composición del fondo oceánico. Entonces vean que la densidad puede cambiar gracias al magnesio y al fierro que ya tiene esta capa del manto. Por eso es que las velocidades relativas de las ondas sísmicas ganan velocidad. Incluso hay una reglita en sismología, ¿no? La velocidad de las ondas sísmicas es directamente proporcional con la densidad. Si así lo quieren también apuntar, nunca se les va a olvidar esto, ¿no? Entonces, la corteza continental es de la naturaleza menos homogénea y está formada por rocas de diversos orígenes y es horizontalmente también heterogénea. Pero hay que distinguir en ella geológicamente regiones activas, donde abundan procesos tectónicos y magmáticos, a las que llamamos orógenos. Entonces, en la figurita que tengo ahí, si se dan cuenta, hay una palabra que dice orógeno. Esa palabra tiene que ver con la génesis de las montañas. Entonces, oros es una palabra que se designa como etimológicamente como montaña. Y geno de génesis, de origen, génesis u origen de las montañas. Y del lado derecho del cratón son escudos que no tienen casi actividad tectónica, están como unas placas ahí inmensas que no han sufrido deformación. Y entonces vean que la corteza continental bajo las montañas está muy gruesa. ¿Se dan cuenta? Y se enraiza en el manto de color violeta, de color púrpura, ¿verdad? Bueno, entonces más sobre esto dice que en las regiones tectónicamente consolidadas que llamamos cratones, ahí casi no hay actividad y la mayor parte de su espesor, desde la discontinuidad de Mohorovičić, otra vez la línea esa de mojo, está hecha de granitos, o sea, son rocas magmáticas ácidas de composición siálica, lo de que les dije que apuntaran sílice y aluminio, son elementos ligeros. Esos granitos son rocas
pues de origen ígneo y algunas otras rocas metamórficas que dan origen a las montañas. Y entonces, pues más sobre lo mismo, aquí son cortes esquemáticos para la siguiente capa. Ya nos vamos a ir internando más. Entonces ahora ya estamos en el manto, que es la siguiente capa que está debajo de la corteza. Y está situado entre la corteza terrestre y el núcleo. Es una capa intermedia, ¿no? Entonces se extiende hasta los 2.900 kilómetros de profundidad. ¿Y esta de qué se compone? Pues de 3 capas. Una de ellas la más cercana al núcleo, que se encuentra en estado sólido. Una segunda capa llamada astenosfera, que está formada por rocas parcialmente fundidas que reciben el nombre de magma. Entonces los magmas que alimentan a los volcanes actuales y en el pasado, pues surgieron de este manto, ¿verdad? Luego, por último, está la capa externa del manto, que tiene características sólidas y que en conjunto con la corteza, pues forman la litosfera, que es la capa sólida de la Tierra. Y ahí tengo 3 figuras, ¿no? Una de ellas, pues es como sacarle un pedazo desde el interior hasta fuera, ¿no? Entonces se ve el corte esquemático de las diferentes capas que integran la Tierra. Hasta adentro está el núcleo interior sólido, luego le sigue un núcleo exterior en estado, en fase líquida, luego una capa intermedia que es el manto, y después del manto superior y donde se ve todo eso en color rojo que están los magmas ahí, tenemos hasta arriba la corteza oceánica y continental. En el lado derecho de esa imagen tengo una imagen central que dice que es un corte como de una naranja a la mitad. ¿Sí? Le hacemos una rebanada así, un corte transversal, ¿verdad? Toda la Tierra. Y lo que veríamos sería esto. Un núcleo interno en estado sólido, un núcleo externo líquido, toda una capa como roja así punteada, que es el manto, la capa intermedia entre la corteza y los núcleos, y donde se ven unas líneas punteadas, donde se ven unas como células convectivas. Entonces esa es la convección propia del manto, que hace que los continentes se muevan, se separen. Da lugar a fenómenos como la subducción y origina los sismos, etcétera. Bueno, del lado derecho de esa figura tengo el corte pues un poquito más realista, ¿no? Ya como que le dan el aspecto de algo más realista, de ese núcleo fundido, luego esa supercélula convectiva, ¿no? Se ve como una nube ahí incandescente, ¿no? Que está moviendo las placas. Y bueno, la composición del manto. Vamos a ver que aquí los materiales tienen mayor densidad. Y dice, la principal alteración mecánica en el mojo, esa discontinuidad que separa la corteza del manto, se evidencia en la velocidad de las ondas sísmicas. Y aquí está la reglita de la sismología que les platiqué hace rato. La velocidad de propagación de una vibración, lo pueden anotar en sus cuadernos también, es proporcional, directamente proporcional a la densidad del material. ¿Qué quiero decir con esto? A mayor densidad, mayor velocidad. A menor densidad, menor velocidad. Y esto lo vamos a ver que los materiales en el manto son muy ricos en minerales máficos. Máfico otra vez se refiere como a una palabra compuesta de magnesio y fierro. Máfico, ¿sí? De magnesio y fierro. Y esa es la composición química esencialmente para los minerales del manto, ¿sí? Y hay rocas del nombre peridotita, dunita, eclogita, que las vamos a ver en su oportunidad. Son muy ricas en olivino, un mineral de color verde olivo. Bueno, y entonces al tener mayor cantidad de hierro y magnesio, pues la velocidad aumenta, ¿sí? Entonces hay otra cosa, las dos fases en el manto. Hay dos fases, ¿por qué? Pues porque hay dos cambios de fase. En el manto superior o manto externo, pues se inicia una discontinuidad de Mohorovičić y que está a una profundidad de 6 kilómetros bajo la corteza oceánica
y a una profundidad de 35.5 kilómetros bajo la corteza continental. Ahí nuevamente se insiste, ¿no?, que se registró a través de las ondas sísmicas un mayor espesor en la corteza continental que del lado de la corteza oceánica. Y puede alcanzar pues más profundidades superiores a 400 kilómetros en zonas de subducción. Son lugares donde se engulle una corteza debajo de otra. Las velocidades de las ondas sísmicas, por si me lo preguntaran, ¿cuáles son las velocidades que se han registrado, por ejemplo, en el manto? Vean que van típicamente de 8 a 8.2 kilómetros por segundo. Mientras que las registradas en la corteza inferior, vean las velocidades, son menores, ¿verdad? De 6.5 a 7.8 kilómetros por segundo. ¿Qué quiero decir? Que a mayor densidad, mayor velocidad. Aquí la velocidad de las ondas sísmicas está directamente proporcional con la densidad que tiene el manto. Tiene elementos más pesados que el aluminio, tiene magnesio y fierro, por eso la velocidad consecuentemente aumenta en esta región del manto. ¿Vale? Bueno, vamos a ver un poquito de la convección en el manto. Aquí en esta figura, más que todo, pues se ilustra perfectamente que tengo como 3 mecheros. Pensemos que abajo, en ese lugar que se ve rojo, enrojecido, tengo unos mecheros. Entonces son lugares donde estoy calentando ese líquido. ¿Qué ocurre con el líquido? Que hay una corriente ascendente de calor, ¿verdad? Y después empiezan a circular como células convectivas en ese líquido. Y esto es experimental, ¿eh? O sea, esto se hizo exactamente para ver cómo funciona la convección en el manto. Y así es como se ha pensado a través de la sismología y de la geofísica y la geología, pues se prevé que eso ocurre en el manto, una convección. Recuerden que en física hay 3 tipos y maneras de disipación de calor. La conducción, que es, por ejemplo, si ustedes sujetan una varilla y la calientan en un extremo, en unos cuantos minutos la van a soltar porque les llega la corriente del calor, ¿verdad? O sea, corre a través de la varilla. Esa es la conducción. La convección es en líquidos como este. Se calientan, entonces empiezan a circular células convectivas, que es una forma de disipar calor. Entonces el manto tiene este proceso de convección. Y gracias a esa convección, entonces, que las placas se van separando lentamente. Entonces, debido a las diferencias de temperatura entre la corteza fría y el núcleo externo, pues existe esta posibilidad térmica de la formación de una corriente convectiva. Imagínense que abajo, en lugar de un mechero, pues tengo el núcleo en estado incandescente a 6000 grados centígrados y las demás regiones pues están también supercalentadas, pero ya en la superficie estamos a condiciones que podemos caminar libremente sin que se nos quemen los pies, ¿verdad? Entonces, estamos en estado de una corteza fría comparado a la región interna del núcleo que está a 6000 grados centígrados. Pues, obviamente tiene que haber una disipación de calor y la más efectiva en la Tierra pues es la convección en el manto, ¿vale? El manto inferior, por su parte, pues se inicia cerca de los 670 kilómetros y se extiende hasta 2700 o 2900 kilómetros de profundidad en la transición con el núcleo exterior. La densidad en esta región, la densidad aumenta linealmente de 4.6 a 5.5 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, aparentemente en el manto inferior no ocurre ningún cambio de fase importante. Parece ser como que es una capa muy homogénea, ¿no? Por último, tenemos ya a la profundidad máxima en la Tierra, pues el núcleo. Y hay una
película, ¿verdad? No sé si la han visto, pero muy ilustrativa de lo que hay ahí abajo, ¿no? Tenemos un núcleo interno sólido, esa esferita en color blanco incandescente, que la rodea otra esfera, otra semiesfera, ¿verdad? Igualmente en estado incandescente, pero ya un poquito eh, la temperatura va descendiendo. Sin embargo, ahí esas corrientes convectivas en el núcleo exterior líquido con respecto al núcleo interior interno sólido genera el campo magnético por corrientes. Estas corrientes vamos a ver que generan una especie de dínamo responsable de la generación del campo magnético. Así que, y luego ya tenemos esa capa en color rojo que es el manto. Y por último, nuestra corteza, que es muy delgada, como si fuéramos el cascarón de un huevo. Pues imagínense así a escala terrestre, pues es tan delgada como la cáscara de un huevo, ¿no? Así de delgada es nuestra corteza. Y lo que siguen, pues son las diferentes capas hasta llegar al núcleo. El núcleo sería como, algo así como la yema del huevo, ¿no? Bueno, les había comentado que entonces, ¿qué es responsable de la generación del campo magnético? Pues la circulación del líquido externo, del núcleo externo líquido de composición de níquel y fierro. Está enriquecido en hierro y en níquel. Entonces, la rotación de nuestro planeta causa también un efecto de Coriolis y combinado, pues causa el campo magnético a través de un proceso explicado por la hipótesis de la dínamo. Ustedes en física a lo mejor vieron este concepto, ¿no? Entonces, seguramente esto es la explicación más acertada y la más aplaudida hasta la actualidad de la generación del campo magnético, que nos protege de, por cierto, de radiaciones nocivas del sol y de, en fin, de una serie de cosas que si no tuviéramos ese campo magnético, pues no habría ni la posibilidad de vida aquí en la Tierra, ¿no? Bueno, ¿cuál es el origen del calor interno de la Tierra? Pues tengo esos 3 puntos ahí claramente visibles. El primero dice que el calor es liberado por la colisión y compactación de las partículas durante la formación del planeta Tierra, ¿no? ¿Se acuerdan de esos planetesimales? A lo mejor en su momento vieron el origen del sistema solar. Cómo va ganando masa nuestro planeta a través de colisiones de partículas y planetesimales. Bueno, luego el calor emitido cuando el hierro cristalizó para formar el núcleo interno sólido. Y por último, el calor emitido por la desintegración radiactiva de los elementos, en especial los isótopos radiactivos de uranio, de torio y de potasio. ¿Vale? El tercer factor menos activo permanece activo. Perdón, dice, solo el tercer factor permanece activo y es mucho menos intenso que en el pasado. La Tierra irradia al espacio más calor que el que genera en su interior, y por lo que se enfría lenta pero continuamente. Bien, hasta aquí lo del tema de las capas internas de la Tierra, que va a haber una tarea en la plataforma, es la tarea número 2. La primera corresponde a un resumencito de una cuartilla, que no creo que se le dificulte a nadie, para que me pongan ahí lo relativo a la definición e importancia de la geología en la ingeniería civil. Entonces, leer un PDF y sacar un resumencito, ¿no? Y dar su propia opinión también. Y la segunda tarea es esta de las capas de la Tierra. Ya está en la plataforma, ya tiene fecha de entrega, ¿vale? Oiga, profe, ¿esta presentación va a estar en Classroom? No, esta presentación como tal no, pero estará en pienso subirla al canal de YouTube porque vamos a ver otro tema ahorita, complementario. Ok. Entonces, no siempre, dijéramos, así quiero aclararlo, no siempre comparto las presentaciones, pero esta que es muy larga y que a lo mejor quieren ustedes con detalle, pues verlo con calma, y apuntarle ahí de repente, ¿no? Le ponen una pausa y apuntan lo que necesiten apuntar.
Pues esta sí la voy a compartir en mi canal de YouTube que se llama Geologizando con Ingeniero Miguel. Ahí va a estar, ¿no? Lo Ok. que sí les comparto para las tareas siempre son los PDFs. Los PDFs como material de apoyo para que lo lean y saquen su resumen o lean y contesten un cuestionario, como es el caso de la tarea número 2. Son tareas bien sencillitas, se van a dar cuenta que al contrario, creo que les va a brindar mucho al leer los textos, porque van a reforzar lo que aquí rápidamente pues les quise compartir. Pero van a ver ustedes que, pues que va a estar muy, muy, muy tranquilo, ¿no? Entonces, ahorita nos vamos a ir al tema que habíamos dicho que la geología histórica, pues aquí, para fines de nuestro curso, pues no era una materia importante, ¿no? Pero, pues sin embargo, vamos a ver que, pues tenemos que ver esto porque el programa así nos lo pide, ¿no? Que veamos un repaso de la historia geológica de la Tierra. Entonces me voy a ir a la primera parte, o sea, a ver las diferentes eras geológicas como en un rápido resumen. Y nos vamos a echar este clavado, ¿no? Al pasado histórico de la Tierra. Entonces, Profe, disculpe. sí, adelante. Eh, profe. Sí, adelante. Ah, ¿su clase va a ser ahora a esta hora? Mi clase, sí, bueno, normalmente la había asignado, ¿se acuerdan? Las sesiones más o menos entre las 11:30 y las 12 de la tarde y terminar a la 1, ¿no? Más o menos. En esta ocasión pues la hice de 11:30 a 12:30. Sí, queda clara el por qué o, o qué sugieren Es que a ver, el digan. día, es que en el horario, Ajá. en el horario dice, en el horario dice que su clase es de 12:15 a, en el horario dice que su clase es de 12:15 a 1:45 el día Ah, de no, no, hoy. no, no. Fíjate que hay muchas confusiones de todos los alumnos, pero las materias de martes y jueves quiero aclarar. Son de 2 horas y cuarto, entonces son de 7 a 9:15, de 9:15 a 11:30 y de 11:30 a 13:45. Ese es en realidad. Y si ven eso en sus inscripciones y eso, no se compliquen la existencia. Son de 2 horas y cuarto. Lo que pasa es que está asignado el tiempo para teoría y práctica, ¿vale? Pero no es que el horario empiece a las 12 o no sé qué, no, empieza a las 11:30 y termina a las 13:45, ¿vale? Para que no se me confundan. Una cosa es lo que dice ahí, que tenemos que ver a lo mejor teoría y práctica y que una empieza a tal hora y la otra termina tal, pero sí les queda claro, ¿no? Las de Pero, martes y jueves empieza 11:30 y termina 13:45. No hay otra y explicación. entonces la clase pasada que tenemos a la de usted, Ajá, que creo que es física, ajá. eh, ¿cómo le hacemos? ¿Le decimos que vamos a salir antes porque tenemos clase con usted o cómo? Es Pues que y le digo, fíjense que bueno, yo le por comentamos eso que nunca celebro las reuniones con ustedes exactamente a la hora de la clase. Hasta la estoy haciendo una hora después. En esta ocasión sí la puse 11:30 a 12:30. Pero originalmente ustedes deben de terminar en física como por ahí de las 11:30, ¿vale? Ya física deberían de terminar su horario 11:30 y geología iniciaría 11:30 a 13:45. Entonces, yo usualmente la hago a las 12 para dar chance de que termine la otra clase y empiece la mía, ¿no? Entonces, voy a procurar hacer mi clase de las 12 a la 1, ¿vale? Y creo que con esto pues queda resuelto el problema, ¿sale? Entonces, vamos a ver el siguiente tema, que es muy interesante de las eras geológicas. Y nos echamos un buceo al pasado histórico de nuestro planeta, ¿vale? Entonces, aquí lo tengo. Las eras geológicas, un resumen del precámbrico. Esta historia es muy interesante porque es el pasado histórico donde no hubo rastro de vida. No había ni siquiera posibilidad de que existiera la vida en este periodo. ¿Por qué? Pues porque si ustedes echan una cápsula
y se van al pasado, esto es lo que verían, este escenario. Vean que entonces es una Tierra bastante convulsionada por impactos meteoríticos, explosiones de volcanes en todos lados. Ni siquiera hay una corteza terrestre todavía. Entonces, ¿qué posibilidades habría de que hubiera vida en ese momento? Pues ninguna. Por eso no hay ningún fósil de esas rocas, aunque tenemos evidencias físicas de rocas de ese periodo, pues las recolectan ustedes, pero no le ven ningún rastro de vida. Así se le conoce entonces a esta gran era del Precámbrico y que ocupa algo así como el 80% o más de su historia. Entonces aquí dice, el Precámbrico es un larguísimo periodo de la historia de la Tierra y que abarca desde la formación, desde su formación hace unos 4.600 millones de años, hasta hace unos 580 millones de años, cuando empieza ya la explosión de la vida. Se le conoce a ese periodo como la explosión del Cámbrico, que lo vamos a ver en la siguiente era. Pero esta es la era más antigua, entonces ocupa más, un poco más o menos que el 88% de la historia de la Tierra. Y entonces el periodo es el periodo en el que la Tierra se estaba transformando de una bola incandescente a un planeta con corteza. Y entonces se le conoce también como era azoica. Azoica tiene que ver con sin vida, sin rastros de vida, ¿vale? Y de ahí que entonces la Tierra quedó un poco más estabilizada y surgió su corteza ya después de unos 800 millones de años, ya se fue enfriando, pero había terremotos en todos lados y erupciones volcánicas y lluvia de meteoritos, ¿no? Entonces es una era totalmente espantosa, ¿no? Pero pues fue el pasado histórico de nuestra Tierra. A esta era también se le conoce como supereón precámbrico y es una división informal en la historia temporal de la Tierra, del tiempo geológico. Es la primera y más larga etapa de la historia de la Tierra. Ocupa más del 88%, ¿no? Y engloba los eones ádico, arcaico y proterozoico. Sin entrar en muchos detalles sobre esto, pues simplemente diré que esta era se caracterizó por una enorme convulsión en el planeta. O sea, era una época totalmente pues, convulsiva, violenta, porque había lluvia de meteoritos, explosiones de volcanes, rayos y centellas por todos lados, ¿no? Entonces es una era en la que se fue conformando poco a poco la diferenciación de nuestra primera corteza continental y las diferentes capas que integraron ya nuestro planeta. Y estas serían las fotos de las rocas más antiguas. Si me preguntaran, ¿en dónde podemos encontrar rocas del Precámbrico? Les diría que en México hay ciertas zonas en Sonora que tienen estas rocas del Precámbrico. Y pero si ustedes colectan una de estas y la ven al microscopio y como sea, nunca le van a ver ningún rastro de vida. ¿Por qué? Pues porque es una etapa en la que no se podría desarrollar la vida, ¿no? Con esa historia tan convulsiva, en ese episodio tan dramático de la Tierra, pues no podría haber ni chance de que surgiera ni un ser vivo de ninguna naturaleza, ¿no? Bueno, también tenemos rocas del Precámbrico en el escudo canadiense, por si preguntaran ustedes dónde las encontramos, ¿no? Las evidencias las necesitan. Bueno, la vida en el Precámbrico, pues realmente no la hubo como tal, ya solamente quedaron pues ya cercano al nacimiento de la vida hace 560 millones de años. Entonces, poquito antes de eso, hace unos 600, 800 millones de años, pues sí había organismos pluricelulares, pero con nada de esqueleto que dejar. Entonces, lo poco que hay de evidencias para este periodo precámbrico, pues es una era sin vida. Pero lo poco que hay, pues son esas llamadas estructuras de estromatolitos. Entonces, se supone que ya al final del periodo precámbrico hay algunos mares, ¿no? Mares de poco profundos. Y eso, bueno, es con respecto a la era del Precámbrico. Tendríamos que irnos a la siguiente era,
como les digo, es un repaso rápido, pero porque no es relevante para la carrera de ingeniero civil, pero sin embargo el programa de la materia pues, nos pide que lo veamos, ¿no? Entonces tenemos que verlo. La siguiente era, pues es la era paleozoica, que es la era donde hay la vida más antigua. Por eso los términos paleo es antiguo, zoico, vida antigua, ¿sale? Entonces la era paleozoica dice, por el estudio de las rocas se ha podido conocer, un punto número 1, la enorme antigüedad de la Tierra. Punto número 2, las temperaturas existentes en distintas épocas. Punto número 3, los movimientos registrados en la corteza terrestre, que dieron origen a la formación de montañas y depresiones. Y el punto número 4, las variaciones en la distribución de las tierras y aguas sobre la superficie de nuestro planeta, que la geografía pues no es algo estático, se ha movido. Entonces, si nos echáramos en una cápsula de tiempo hasta los mares del Paleozoico, este escenario es el que veríamos. Unos mares ricos en una especie que se llama trilobites y que están en el fondo oceánico. Vean ahí, se están como arrastrando, ¿no? Son como una especie de cucarachas marinas, ¿no? Esos son los trilobites. Ya no hay uno solo en nuestros mares actuales. Por más que los buscaran, ya no van a encontrar uno solo. Se extinguieron cuando se acabó el Paleozoico, ¿vale? Entonces son fósiles característicos de la era Paleozoica, trilobites. También tenemos una especie de peces raros ahí, ¿no? Semejan ahí con caparazones y todo esto. Son peces muy raros y se extinguieron también todos al final de la era Paleozoica. También tenemos estructuras de arrecifes de coral y crinoides y todo eso. Este sería el escenario en los mares de la era Paleozoica. Entonces el Cámbrico se le conoce como el periodo más temprano y es donde explota la vida, literalmente se diversifica. Hay seres ya en los mares, en la tierra, en todos lados, ¿no? Explota la vida. También una vegetación abundante. Entonces hay esponjas, medusas, hay trilobites, etcétera. Entonces, lo más representativo que ustedes deben de pensar para esta era, pues son mares poblados con trilobites y y espesos bosques en el Carbonífero, los vamos a ver. Ricos en helechos, los helechos surgieron en esa época. En el Cámbrico se caracterizó por la aparición de helechos, musgos, corales, trilobites, escorpiones, esponjas, etc. Todo esto está disponible en la red. Ustedes se pueden echar un clavado ahí a la red si les interesa pues, más información. Hay disponibilidad en la red de imágenes, de teoría, de videos, incluso muy ilustrativos de esta era. Y aquí está, miren, la fotografía pues textual, ¿no? De un fósil de trilobite. Este es el organismo que prevaleció y que prosperó durante toda la era paleozoica. Naturalmente es del mar, es una criatura que prosperó en los mares del Paleozoico. El clima y los eventos tectónicos pues tienen que ver con la aparición de ese gran supercontinente llamado Panotia y que luego se iba a desgajar y a reagrupar en el llamado Pangea. Toda esta información, como les digo, está disponible en la red. Hay monografías, hay videos, hay fotografías, etc. Bueno, no fotografías, imágenes, ¿no? Imágenes pensadas en cómo se verían los mares y la tierra del Paleozoico. Pero muy interesantes. Entonces, yo aquí no tengo la oportunidad de verlo con calma, pero les digo lo más representativo, ¿no? Entonces, en cuanto a la tectónica, pues les diría que pues sí fue una época en la que hubo reagrupación del continente, del supercontinente Panotia, y luego su disgregación y su conformación
a un nuevo supercontinente llamado Pangea. Los helechos primitivos, pues aquí están, vean. Es una fotografía muy relevante. Entonces estos helechos surgieron en esta época, en esta era paleozoica. Del lado derecho, pues ya tenemos lo que es una fotografía de un espécimen de trilobite. Y así es el escenario si se echaran en una cápsula de tiempo al pasado y se van al paleozoico. Esto es lo que verían como vegetación. Si notan este escenario, pues es una vegetación bastante exuberante, ¿no? Es todo como un paraíso, ¿no? Pero en esa época. Y hay diferentes animales, ¿no? También, como esos reptiles que están ahí en esos pantanos. También hay esas especies de libélulas gigantes. Todo esto es recreado en las películas. Por ejemplo, si vieron la de King Kong, ahí se ven enormes insectos. Pues esos eran propios del Paleozoico. Esa vegetación exuberante, rica en helechos, pues también es el escenario que ustedes podrían haber visto en el Paleozoico. Bueno, de aquí pues tenemos que hacer el salto cuántico hacia la siguiente era, que es la Mesozoica. Entonces aquí vean la conformación de esa gran Pangea, ¿sí? Todas las tierras. Entonces la geografía se ha movido, no es algo estático. La geografía también se ha transformado. Entonces vamos a ver ahora lo correspondiente a la siguiente era, que es la grande era de los dinosaurios, ¿verdad? La era de los reptiles. Y este repaso, pues les digo, lo tenemos que hacer de acuerdo al programa. ¿Qué significa mesozoico? Pues tiene que ver con la palabra compuesta zoico, que es vida, y meso, que es media. Vida media. ¿Sale? Esa es la definición. Y ahí en esa columna geológica vemos que esta era pues está caracterizada por pues lo más representativo de esta era son los reptiles, los dinosaurios. Vamos a ver que en el escenario pues aparecen toda clase de reptiles voladores, subacuáticos ¿no? Y terrestres, ¿no? Entonces, yo aquí traigo hasta mis modelitos, ¿no? Propios. Me quise traer especie ¿no? De Velociraptor, ¿no? Es un juguete de plástico, pero muy, muy padre. Tiene sus garras, este es totalmente un depredador carnívoro. Y del otro lado, pues tengo Triceratops por lo menos la naturaleza lo proveyó de este caparazón que lo protege de los depredadores y esos cuernos con los que se podía defender un poco del ataque de los depredadores, ¿no? Entonces, estos reptiles fueron propios de la era mesozoica, ¿vale? Y continuando en esto, entonces diremos que a grandes rasgos la vegetación pues, era exuberante. Los animales eran excesivamente grandes. Se piensa que esto es así porque había una riqueza de alimento, ¿sí? Entonces, como abundaba el alimento, pues las especies tuvieron esas dimensiones, ¿no? Bueno, en los mares del Mesozoico, pues había, vean, reptiles que están ahí nadando, entonces son subacuáticos, los llamados plesiosaurios, ictiosaurios, etcétera. Entonces son especies de reptiles subacuáticas. También los amonites son otra especie que vamos a ver. Aquí yo tengo un ejemplar también que yo colecté en la sierra de Guayacocotla. ¿Y la ven? Entonces este ejemplar yo lo recolecté ahí en ese paraje. Y es característico de esa huella que dejaron los amonites. Son esta especie de nautilo que tengo ahí en la fotografía. Pero estos amonites ya no existen, ¿eh? El contemporáneo actual pues es el Nautilus. Pero ahí tengo también en esa fotografía, vean el ictiosaurio, el plesiosaurio, que se cree que también anda ahí todavía navegando como el monstruo de Ness, ¿no? Si han visto eso, ¿no? Bueno, son cosas inéditas, ¿no? Y quién sabe si creerlas. Pero ese monstruo del lago Ness,
Se podría pensar que es un plesiosaurio, ¿no? Pero bueno, nadie puede decir todavía que sí o que no. Algunos han dicho que es un fraude, quién sabe. Bueno, los continentes, vean, los eventos tectónicos, está reorganizándose la geografía a como la conocemos actualmente. La Pangea se empieza a disgregar por una tectónica activa de placas y empiezan a, pues, a ver mares cada vez de mayor profundidad. Y entonces hay cambios en la geografía debido a esa dinámica terrestre. Entonces aquí vean en este collage de imágenes, pues la Pangea integrada hace 225 millones de años, y vean al final del Cretácico, hace 65 millones de años, ya la geografía se ve un poco más parecida a la actual, ¿verdad? Y vean que esa deriva de los continentes, pues ¿cómo se explicaría? Pues a través de una tierra dinámica. Si no hubiera una tierra dinámica, pues no se podría mover nada, todo estaría estático. Pero nuestro planeta tiene una actividad tectónica activa debido a una tectónica de placas, ¿no? A una dinámica terrestre. Entonces aquí está la separación durante el Jurásico al Cretácico tardío. Vean que cómo estaba pegada África con Sudamérica y cómo ya al final del Cretácico ya está separado y ya se está abriendo el mar Atlántico, el océano Atlántico. ¿Sí lo ven? Entonces vean que esto ocurre en millones de años, ¿no? Porque la separación de los continentes pues, no es a una velocidad muy rápida, más bien es muy lenta, de pocos centímetros al año. Bueno, esa es la parte correspondiente a esa era mesozoica, muy interesante. Y nos vamos a ir en otro salto cuántico al último periodo, a la última era geológica que tenemos que ver acá. Ya corresponde a la era de las especies más recientes. ¿Sí? Las eras geológicas, un resumen del Cenozoico. La palabra Cenozoico, vida reciente, ¿vale? Pues todo tiene su razón de ser. Y aquí en el escenario, pues ya aparecen especies ya más a las que estamos acostumbrados actualmente. Ya están los grandes rinocerontes, ese tigre de dientes de sable, ¿no? Los mamuts, los caballos, ¿no? Yo aquí traigo también mi modelito, ¿no? De los elefantes, ¿no? Actuales. Entonces estos corresponden solamente a la época cenozoica, al reciente. Jamás van a ustedes a encontrar un resto de elefante en la era mesozoica o en la era paleozoica. Jamás. Cada especie corresponde a una era geológica, ¿vale? Característica. Y entonces la definición de era cenozoica, pues ya se los dije, es una era, un eón fanerozoico, donde la vida está expuesta. Se inició hace 66 millones de años y hasta la actualidad. En la escala, si quieren ustedes pensar cuál es el color característico en la escala geológica, pues el color es el amarillo. En los mapas geológicos, el amarillo corresponde a la era reciente, al Cenozoico. Los eventos tectónicos pues, más importantes, pues son simplemente basta decir con que se crearon las cadenas montañosas más, pues más representativas de nuestra actualidad, ¿no? El gran plegamiento alpino y los Pirineos, los Alpes y los Himalayas en el continente asiático. Eso es lo que se llevó a cabo durante esta era cenozoica. Entonces vean la migración de la India, vean cómo ese continente hindú viajó desde hace 71 millones de años hasta su posición actual, ya en rojo, arriba, hace 10 millones de años. ¿Qué quiere decir? Que se aventó su viaje en 60 millones de años. Es todo un viaje en el tiempo, ¿verdad?
Y cuando choca con Eurasia, ¿qué forma? Pues forma los Himalayas. Los eventos más significativos pues, tienen que ver con la aparición del Homo sapiens. También nuestra especie queda enclavada en esta era reciente. Y los animales pues ya se parecen mucho a los que conocemos. El límite KT, porque se lo van a ustedes a topar algún día, ¿no? En algún documental. Dice que el límite KT es el límite cretácico terciario. O ahora ya le han puesto KPG. Es lo mismo. Pero bueno, este es el límite entre la era cretácica y el inicio de la era terciaria. ¿Y qué ocurrió allí? Pues nada más y nada menos que la extinción de los dinosaurios. Y según la hipótesis del geólogo Álvarez, pues se destruyeron todos los taxones de fósiles, todos los dinosaurios se extinguieron. ¿Debido a qué? A que él encontró mucho iridio en este límite entre el Cretácico y el Terciario. Y el iridio no es un elemento que sea abundante en la Tierra, pero donde sí es abundante es en los meteoritos. Entonces, fácilmente, ¿no? ¿Dónde hay mucho iridio? En los meteoritos. Y en la Tierra no. Ajá. Entonces, si hay mucho iridio en la Tierra, ¿de qué pudo haber sido consecuencia? Pues de un meteorito que impactó con la Tierra. Y si lo ves el iridio repartido en todo el orbe, exactamente en ese lugar del límite del Cretácico con el Terciario, pues ¿qué deduces? Que hubo un impacto meteorítico que se estrelló ahí en Chicxulub, Yucatán, y provocó la desaparición de todos los dinosaurios. Bueno, aquí más o menos un resumen de lo que se prevé para esta gran era, esta pequeña era más bien cenozoica, en la cual nosotros estamos insertados. Los eventos significativos, como se los dije, la aparición de numerosas especies ya muy parecidas a nosotros, los climas, pues sí hubo grandes cambios en los climas por las glaciaciones del Pleistoceno, pero la aparición de la evolución del hombre, ¿sí? Se llevó a cabo de un grupo selecto de primates, los homínidos, desde los australopitecinos hasta el Homo habilis, al Homo erectus y por último el Homo sapiens, ¿sale? Y ahí la megafauna del Cuaternario, las especies de mamuts, de rinocerontes, lanudos, etcétera. La evolución del hombre hasta nuestra especie. El homo sapiens, ¿no? Según que estamos en la parte más alta de la evolución. Bueno, y las glaciaciones propias del Pleistoceno y la generación de la cadena de los Himalayas, la cordillera más alta de la Tierra, con cimas a más de 8,000 metros de altura. ¿Sale? Y bueno, eso es todo lo que yo les quería comentar de los dos temas más representativos. Obviamente dejo los micrófonos abiertos por si ustedes tienen alguna duda, aclaración o comentario que hacer. Adelante. Ya para despedirnos, ¿vale? Profe, ¿Sí? ¿el resumen de la actividad 1 se puede entregar en Word? En lo que quieran, Word, PDF o como quieran, ¿vale? Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta relevante a los temas vistos? Bueno, yo tenía una duda. Adelante. Sobre que usted decía sobre el manto, bueno, el manto interior y todo esto. Ajá. Usted en un comentario dijo que cada vez la Tierra se va enfriando, porque decía que los isótopos cada vez son menos, entonces, es cierto, bueno, la Tierra se va enfriando poco a poco. Exactamente. Mira, el calor paulatinamente y continuamente se está liberando hacia el exterior, hacia el espacio. Entonces irradiamos mucho calor, pero también convectivamente
pues se está produciendo la migración de las placas tectónicas. Hay una tierra dinámica gracias al calor que hay en el interior de la Tierra. ¿De acuerdo? Gracias. ¿Alguien más que guste participar o que quiera preguntar algo? Sí, ya había dicho que eran los trilobites. Los trilobites son la especie característica para el Paleozoico. Los mares del Paleozoico estaban poblados de trilobites. Son la especie de, como una especie de cucaracha marina, ¿no? Digo, es una analogía muy burda, pero aplicada, ¿no? Para que se entienda de qué estamos hablando. Ya no hay uno O sea, solo. eran Sí. muy grandes, ¿no? Pues había de muchos tamaños, fíjate O- que había de muchos tamaños. Los había desde ejemplares diminutos, del tamaño de una mano, hasta ejemplares grandes, ¿no? Se han encontrado. O sea, hay diversos tamaños, ¿sí? Y los puedes ver en un museo. Échate un paseo virtual a un museo. Los hay, ¿eh? Hay paseos virtuales al Museo de Geología o Sí, de es que otros hay un países. hay un libro que se llama La sirena sueña con los trilobites Ok, y nunca había escuchado lo que era un trilobite. O sea, lo leí, pero no sabía bien. ok, pues más o menos la analogía burda es una cucaracha marina, ¿no? ¿Alguien más que guste participar o preguntar algo? Si no, para ya retirarnos, porque ya estamos excedidos en tiempo, ¿no? Bien, jóvenes, pues ahí les recomiendo que se metan a la plataforma. Ya hay 2 tareas con fecha de entrega para el próximo martes. Y pues están muy sencillas, la verdad. Les pido que hagan sus trabajos con la mejor calidad que puedan. Pues de eso depende, ¿verdad? Su buena evaluación. Bueno, muchachos, pues cuídense mucho. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego, A las profe. 12. Gracias. Voy a profe. programar a las 12 Hasta para, luego. pues, para que no tengan problemas con física, ¿no? Sí, Ok. profe, está bien. Vale, cuídense. Gracias. Hasta luego. Luego. Realmente, profe.